Hola, buen día a todas y todos. En la clase de hoy les quiero comentar algunos conceptos, algunos detalles digamos, cosas más sutiles sobre el uso de los promedios y en particular sobre las masas atómicas promedio, que es el tema que vimos la clase pasada. Eh, Primero un breve repaso sobre el cálculo de las masas atómicas promedio. Habíamos tomado como ejemplo el boro, pero a partir de este ejemplo se puede generalizar y hacer extensivo a todos los elementos de la tabla periódica. Vimos que el boro tiene dos isótopos, uno con abundancia del 20%, cuya masa es de 10 UMA, y otro con abundancia del 80%, cuya masa es 11 UMA. Entonces, la fórmula que habíamos empleado, a la que habíamos arribado, era que teníamos que multiplicar la masa de cada isótopo por su peso o ponderación. En el caso de la masa de 10 UMA tiene una ponderación de 0,20, porque es 20%, la ponderación es 20 dividido 100, 0,20. La masa de 11 UMA tiene una ponderación del 80%, porque es 80 dividido 100. Con esta fórmula arribo al resultado de que la masa promedio de los átomos de boro es de 10,8 UMA, y entonces la masa atómica relativa, que es la masa promedio en UMA dividido 1 UMA, es este número, 10,8. Recuerden, la masa atómica relativa no tiene dimensiones, es un número. Bueno, ¿y cómo habíamos llegado a esta fórmula? Habíamos dicho, si yo tengo esas abundancias relativas, entonces si tengo 100 átomos de boro, voy a tener que 20 de esos átomos tienen masa 10 y 80 de esos átomos tienen masa 11. Esas proporciones no es que se cumplen exactamente si yo tengo 100, pero si yo tomo muchos, en promedio tengo que cada 100, 20 son de masa 10 y 80 son de masa 11. Entonces, trabajamos con esta cantidad asumiendo que se cumple la abundancia relativa, las proporciones que están dadas por las abundancias relativas. Entonces, con este dato, si yo quiero calcular el promedio, lo que hago es sumo todas las masas y divido por el número total de átomos. En este caso tengo 20 masas de 10 y 80 masas de 11. Entonces, eso es la fórmula para el promedio, me es la masa total dividido el número total de átomos que estoy considerando. Bueno, ahora bien, con esa misma fórmula me queda 20 por 10 UMA dividido 100 más 80 por 11 UMA dividido 11, y arriba la fórmula de las masas promedio que vimos en la pantalla anterior, que tienen las ponderaciones. De manera tal que yo acá tengo, fíjense, dos fórmulas. Una es calcular la masa promedio como la masa total dividiendo el número de átomos, y otra es usando las ponderaciones. Digo esto para preparar para las pantallas que vienen. Bueno, lo que quiero discutir en esta clase es qué información me da y qué información no me da una masa promedio. En particular, si yo mido la masa de un átomo, ¿puedo encontrar el valor de la masa promedio o no? Esa es la primera cuestión. El segundo es los usos que tiene la masa promedio. ¿Qué tan representativas son de los datos del conjunto? Bueno, entonces vamos ahí a la primera pregunta. ¿Qué información me da una masa promedio? El punto a tener en cuenta, el más importante, es que la masa promedio es una propiedad del conjunto de átomos y no es una propiedad de ningún átomo en particular. Es como si mi vecino tiene dos autos y yo no tengo ningún auto. En promedio hay un auto por familia, pero no hay ninguno que tenga un auto. Hay uno que tiene dos y hay uno que no tiene nada. Bueno, con los promedios de los átomos pasa algo similar. Por ejemplo, si yo
si puedo medir la masa de un átomo de boro, ¿qué valor voy a hallar cuando hago la determinación experimental de la masa de un átomo de boro? Y puedo hallar el valor de 10 UMA porque hay un isótopo de boro que tiene una masa de 10 UMA. O puedo hallar un valor de 11 UMAs porque hay un isótopo de boro que tiene una masa de 11 UMAs. Pero el valor de 10,8, que es el valor de la masa atómica promedio, no lo puedo hallar porque no hay ningún isótopo de boro que tenga esa masa en promedio. Entonces ese es el primer punto muy importante a tener en cuenta. Entonces uno diría, bueno, ¿y para qué sirve un número, el número de la masa atómica promedio, si yo no voy a medir ningún átomo que tenga esa masa? Bueno, las masas promedio son de gran utilidad porque permiten calcular información que es válida para un conjunto de átomos sin reparar en los detalles de cada uno. Y acá volvemos a las dos fórmulas que vimos para calcular la masa promedio. Una es la masa promedio es la masa total dividido el número de átomos, y la otra es la masa promedio es la suma de la ponderación de cada isótopo por la masa de cada isótopo, y este símbolo que tienen acá significa sumatoria. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ir por cada uno de los isótopos. En el caso del boro voy a tener la ponderación del isótopo 10 por la masa del isótopo 10 más la ponderación del isótopo 11 por la masa del isótopo 11. En casos más complicados, que tengo más isótopos, esta sumatoria va a tener más términos. En este símbolo estoy agregando todos los términos que tienen que aparecer en la sumatoria para considerar a todos los isótopos. Ahora bien, ¿cómo se usan estas fórmulas? Esta primera fórmula es la que se usa para calcular los promedios. ¿Por qué? Porque cualquier pizquita de material que yo tome, voy a tener un número de átomos que es enorme. Ni siquiera miles o cientos de miles, millones de átomos. Los átomos son tan chiquitos que en cualquier pizquita de material que yo tenga voy a tener un número enorme de átomos y no puedo estar sumando las masas de cada uno y poner acá millones de términos. Entonces, cuando se quiere calcular una masa en promedio, se usa esta fórmula, donde vamos a una tabla, buscamos la masa del isótopo, las ponderaciones de los isótopos y aplicamos esta formulita que tendrá 4 o 5 términos, 6, dependiendo del número de isótopos que tenga cada elemento, pero es una fórmula que tiene de 1 a 4 o 5 términos y nada más. Esta es imposible. Ahora bien, una vez que yo ya tengo calculadas las masas promedio, voy a usar esta otra fórmula. Dada la masa promedio, conocida la masa promedio, voy a usar esta fórmula para evaluar la masa total de un conjunto de un cierto número de átomos o para evaluar el número de átomos que hay en una cierta masa. Esa sería el kit de la cuestión. Esta es la fórmula que se usa para calcular las masas promedio, pero las masas promedio ya están calculadas, están en la tabla periódica, y dadas las masas promedio usamos esta otra fórmula para calcular la masa total o el número de átomos. Entonces vamos a ver ejemplos del uso de la masa promedio. Por ejemplo, calcular la masa de un gran número de átomos de un elemento en cuestión. Vamos a seguir con el ejemplo del boro y vamos a calcular la masa de 10.000 átomos de boro que cumplen con la abundancia natural, o sea que tienen los isótopos repartidos de acuerdo a las proporciones de la abundancia natural. Entonces vamos a empezar pensando que no uso la masa promedio, sino que uso los datos de la tabla, los isótopos que tengo y su abundancia. Entonces, si tengo 10.000 átomos, lo primero que tengo que hacer es calcular cuántos de esos son de boro 10
y cuántos son de boro 11. Entonces, yo sé que boro 10 es el 20%, entonces de esos 10.000, el 20% son 2.000, son de boro 10, y los restantes, 8.000, son átomos de boro 11. Para hacer este cálculo, usé dos datos, digamos, la información de las abundancias relativas, 20%, 80%. Entonces hago el cálculo y digo, bueno, la masa total es 2.000 por 10 UMA más 8.000 por 11 UMA, me da, acá está, 108.000 UMA. Si no uso, entonces acá resumimos la información, si no uso las masas promedio, necesito la información de las abundancias naturales, 20%, 80%, y la masa de cada isótopo. O sea, necesité 4 datos para hacer este cálculo. Ahora, si uso la masa promedio, el único dato que necesito es la masa promedio. Llego al mismo resultado en vez de necesitar 4 datos, que son las 2 abundancias y las 2 masas. Con solamente la masa promedio puedo llegar al mismo resultado de la masa total. Y fíjense que si ustedes necesitan hacer el cálculo de esta manera, van a tener que ir a una tabla de isótopos, buscar la masa de cada isótopo y la abundancia de cada isótopo. Y en el ejemplo que yo les estoy contando, tengo solo 2 isótopos, pero hay elementos que tienen 3, 4, 5 isótopos estables. Entonces necesito, por ejemplo, si tengo 4 isótopos, voy a necesitar 8 datos, las 4 masas más las 4 abundancias relativas. En cambio, con esta fórmula, van a la tabla periódica, sacan la masa atómica relativa y esa le ponen como unidad UMA y sacan la masa entonces promedio de los átomos. Ya está. Un solo dato les permite hacer la cuenta. Muchas veces también en el trabajo laboratorio la situación es al revés. Yo tengo una cierta masa de un elemento y quiero calcular el número de átomos del elemento que tengo en esa masa. Por ejemplo, esto voy a hacer el cálculo que es exactamente el inverso del anterior, cuántos átomos de boro hay en 108.000 UMAs de boro. Bueno, entonces parto de la ecuación que usé recién para calcular la masa total, pero ahora tengo que despejar el número de átomos. Entonces paso en esta ecuación la masa promedio que está acá multiplicando, pasa dividiendo y me quedó despejado el número de átomos como el cociente entre la masa total y la masa promedio. La masa total dijimos que era 108.000 UMAs, la masa promedio 10,8 UMAs y me da que el número de átomos es 10.000. Entonces, esta es la utilidad de las masas en promedio. Lo uso o para calcular el número de átomos que tengo en una cierta cantidad, en una cierta masa de un elemento, o lo uso para calcular la masa total de una cierta cantidad de átomos, siempre asumiendo que se cumple con las abundancias relativas. Entonces, claro, acá viene la pregunta, ¿se cumplen siempre las abundancias relativas? Bueno, la respuesta es que las abundancias relativas o las abundancias naturales son a su vez valores promedio. Y para ilustrar el punto, yo tomé como ejemplo una tablita que saqué de internet de el número de simpatizantes que tengo por club. Entonces, la tablita esta dice que hay, no sé, más o menos 40% que son de Boca, 30 y pico por ciento que son de River, 5% que son de Independiente, 4 de Racing o de San Lorenzo, etc. Bueno, ahora, cualquiera de ustedes saben que, más allá de la veracidad de estos números, si yo agarro las primeras 100 personas que me cruzo por la calle, no va a ocurrir que justo 40 sean de Boca o 30 y pico sean de River y así. Esto es un valor promedio, quiere decir que
encuestado miles o decenas de miles de personas, les han preguntado de qué club son simpatizantes y después hicieron un promedio. Cuanto mayor es la cantidad de gente que uno consulta, más se aproximan las proporciones o los porcentajes a los valores que son promedio. Obviamente puede haber diferencias. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en mi familia somos todos de gimnasia. Entonces, si ustedes vienen a una reunión donde nos juntamos todos los Palma, van a poder, si hicieran una encuesta de los clubes ahí, dirían, el 100% de la gente acá es de gimnasia. Pero eso es algo que cambia si van, por ejemplo, a la familia de la otra profesora de química, Silvina, son todos estudiantes. Entonces ahí podrían pensar que son todos estudiantes. Y esa proporción equivocada claramente cambia cuando ustedes van a otra ciudad donde, por ejemplo, si fueran a Rosario, estarían de los clubes de Rosario, si van a Córdoba, de los clubes de Córdoba. Entonces, ¿qué pasa acá con el promedio de los simpatizantes de un club? Tienen que cambian de un lugar a otro. Y otra cosa también que puede cambiar claramente es que cambian con el tiempo, que por ejemplo si un equipo se fue a la B, por ahí de repente tiene menos hinchas, o si salió campeón tiene más. Bueno, la pregunta es, ¿pasa esto mismo con los átomos? Y la respuesta sería las dos cosas, que sí y que no. ¿Qué pasa realmente? Que en distintos lugares puede haber diferentes o hay diferentes proporciones de los isótopos, y también ocurre que esas proporciones cambian con el tiempo. Ahora esos cambios son cambios extremadamente sutiles que se usan en ciertos ámbitos de la ciencia, pero para el trabajo común de laboratorio, tener en cuenta esas diferencias no es necesario, porque son pero muy sutiles, y entonces con excelente aproximación las podemos despreciar, y podemos considerar que si yo tomo una cierta cantidad de un elemento, voy a tener en esa masa una proporción de isótopos que corresponde al promedio o a las abundancias relativas que están en la tabla periódica, que están en las tablas de los isótopos. Es muy buena esa aproximación, no es una aproximación, digamos, hacemos el cálculo más o menos. El error que ustedes pueden introducir por hacer un cálculo usando la suposición de que se cumplen las abundancias relativas de la naturaleza es ínfimo, es despreciable. Entonces, por eso asumimos que se cumplen esos valores. Bueno, y finalmente, una última consideración que es muy importante, porque en el trabajo común del laboratorio nosotros no trabajamos con masas en UMA y contamos el número de átomos, sino que trabajamos con gramos, las masas en gramos, y con número de moles de átomos, con cantidades mucho mayores de átomos. Entonces, les recuerdo acá la relación entre las UMAs y los gramos y los átomos y los moles. Si un átomo, por la definición de mol que habíamos hecho, o sea, la definición de mol está enfocada en que se cumpla esta relación. Si un átomo tiene una masa de X UMA, entonces un mol de esos átomos tiene una masa de X gramos. ¿Y por qué es esto relevante para la discusión actual? Nosotros vimos recién y en la clase pasada que la masa atómica relativa es una cantidad adimensional, o sea, es un número. La masa atómica relativa del boro es 10,8. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo puedo usarlo ese 10,8? Bueno, si yo ese 10,8 le pongo como unidad UMA, le agrego a ese número adimensional, le agrego como unidad la UMA, ese número me va a dar o va a ser la masa en promedio de los átomos del elemento, en este caso el elemento boro. Ahora, si yo a la masa atómica relativa le agrego como unidad
El gramo, y digo 10,8 gramos, eso es la masa de un mol de átomos del elemento, en este caso un mol de átomos de boro, siempre bajo la suposición de que se cumplen las abundancias relativas, pero como les dije recién, estas abundancias se cumplen con excelente aproximación para cualquier porción de material que yo tome de la naturaleza y que no le haga ningún procesamiento para separar isótopos, que es la situación más normal. Entonces, la masa atómica relativa en UMA es la masa promedio de los átomos. La masa atómica relativa, si le agrego como unidad el gramo, es la masa de un mol de esos átomos. Y eso es lo que nosotros más vamos a utilizar de acá en adelante. Bueno, espero que esta discusión les haya sido útil y nos vemos en la próxima clase. Adiós.